Bien, jóvenes señoritas, tenemos ahora el primer tema del área de psicología para primero de secundaria. Esto que les estoy mostrando en pantallas es la cartilla que ya les he enviado en el grupo de WhatsApp. Tenemos la cartilla, ¿ya? Vamos a empezar con el primer tema. ¿Qué nos dice introducción a la psicología? Ya les había dicho que esta materia, esta área es nueva para ustedes, la cual vamos a ir conociéndola poco a poco en este trimestre, conociendo qué es, cuál es su origen, para qué nos sirve, si es una ciencia, si es una rama. Vamos a conocer todo eso, ¿ya? Introducción a la psicología. Para empezar tenemos que iniciar desde la práctica. Conocer o saber nuestros conocimientos previos relacionados a lo que vemos en nuestro contexto. Tenemos acá primero dos preguntitas. ¿Qué nos dice estas preguntas? Analizamos y describimos diferentes reacciones en las personas y animales. La primera pregunta dice, cuando observas una película, aparece una serie de imágenes individuales o fotográficas. Estas imágenes están en movimiento continuo. Eso es lo que nos dicen en las películas, ¿no? Lo que vemos en las películas. La pregunta es, ¿por qué sucede eso según tu percepción? Esta preguntita la tenemos que responder a través de esta otra pregunta. Cuando observamos una película, aparece una serie de imágenes individuales o fotográficas. Estas imágenes están en movimiento continuo. Eso ya lo sabemos, porque ¿quién no ha visto una película, no? Y respondemos esta preguntita. Después de responder esa pregunta, tenemos otra aquí que dice, ¿hacia qué lado gira la bailarina? Esto tenemos que responder en base a un video que les voy a enviar en el grupo de WhatsApp, ¿ya? Entonces, vamos a ver ese video, pues vamos a poder observar que hay una bailarina que está moviéndose, pero aquí la pregunta es, ¿hacia qué lado está girando la bailarina? De acuerdo a su percepción de ustedes, responden esta pregunta. Más abajo tenemos otra preguntita. Observa y describe qué tipos de emociones manifiestan los adolescentes. ¿Por qué es importante controlar nuestras emociones? Se refiere a estas imágenes de acá, ¿no? A estos adolescentes que se puede ver con caritas de emoticones. Hay que observar y describir, responder estas dos preguntas. Estas de acá. ¿Ya? Entonces, después de responder esas preguntas, ya estamos iniciando el tema. Ya con todas sus respuestas de ustedes, con sus conocimientos previos acerca de lo que vamos a hablar. ¿Por qué? Aquí habla de las emociones, aquí habla de las percepciones. Son dos términos nuevos que vamos a ir desglosando en el tema. Aquí tenemos a la teoría de lo que vamos a hablar. Les había dicho en un principio que vamos a hablar del origen de la psicología, de dónde proviene, para qué es la psicología y para qué nos sirve a nosotros como seres humanos. Origen y definición de la psicología. Origen etimológico de la palabra psicología, es decir, de dónde proviene esa palabra. La palabra psicología proviene de dos voces griegas, psique, que significa alma, y logos, que significa estudio o tratado.
Por tanto, puede decirse que la psicología es el estudio o tratado del alma, ¿ya? Puede decirse, ¿no? Que puede decirse aquí solamente dice, pero vamos a ver la definición correcta más adelante. Tenemos también un desarrollo histórico de la psicología, ¿no? ¿Cuándo se ha iniciado la psicología? Tenemos dos etapas de la psicología. En nuestros antepasados siempre hubo esa pregunta de cómo descubrimos, cómo estudiarnos, si bien podíamos estudiarnos lo que es la parte física, la parte fisiológica, cuando nos enfermamos o adquirimos algún mal, también surgió las dudas de nuestra conducta y nuestro comportamiento. ¿Por qué ciertas personas tienen cierta conducta o cierto comportamiento? Entonces, estas preguntas se fueron haciendo nuestros antepasados para que se fueron haciendo para descubrir el por qué. En el desarrollo histórico de la psicología se distinguen dos grandes periodos, hasta el momento, ¿no? Uno que es el periodo precientífico y el otro periodo científico. Es decir, el precientífico cuando la psicología todavía no se consideraba como ciencia, sino más bien era una especie de conocimientos empíricos o dudas que tenían ciertas personas inquietas y que no se consideraba como una ciencia. Luego, en el otro periodo científico, ya con mayores estudios, ya con mayores conclusiones que fueron realizando los científicos, se le dio el nombre de ciencia a la psicología. Entonces, el periodo precientífico se extiende desde la antigüedad hasta la Edad Media, es decir, del siglo IV antes de Cristo hasta fines del siglo XIX después de Cristo. Fue un periodo muy grande, ¿no? La psicología era considerada como una rama de la filosofía, siendo su objeto el estudio del alma. En este periodo precientífico hubieron tres principales representantes. ¿Cuáles son? Uno que es Sócrates, otro que es Platón y otro que es Aristóteles. Todos ellos nacidos en una época antes de Cristo, cuando se estaba iniciando el conocimiento de la psicología, en el periodo precientífico. Desde la antigüedad, dice, ¿no? Entonces, estos precursores hablaban ya en ese entonces sobre la conducta, sobre el comportamiento, sobre las actitudes de las personas y hacían estudios para sacar sus propias conclusiones. Y así lo hacían los estudios observando en su contexto, observando a sus súbditos, observando a otras personas, incluso observando a personas dementes, observando a indigentes. Entonces, todos esos estudios les hizo sacar diversas conclusiones. Ellos manifestaban lo siguiente. Sócrates decía que el alma es la parte inmaterial del hombre y le otorga capacidad racional e inteligencia. Es decir, que con el alma el hombre tiene capacidad racional e inteligencia, además de encargarse de su vida ética y moral. Por eso, para Sócrates es más importante conocerse a sí mismo que al exterior. Decía, conócete a ti mismo. Entonces vemos que este científico Sócrates tomaba mucha importancia a lo que era el alma, ¿no? Porque a través de ella se otorgaba capacidad racional e inteligencia al ser humano. ¿Qué decía Platón? Platón decía que
considera que el alma, como el principio de la vida, la energía que impulsa las acciones del ser humano, además de otorgarle racionalidad y un carácter divino. Entonces también estaba de acuerdo con este otro científico, con Sócrates, ¿no? Porque también consideraba a el alma como el principio de vida. ¿Y Aristóteles qué decía? Aristóteles era padre de la psicología. Negó que el alma estuviera separada del cuerpo, es decir, antes se decía que solamente teníamos un cerebro, teníamos sentimientos, pensamientos, pero no se hablaba del alma que teníamos. Entonces negó que el alma estuviera separada del cuerpo. El alma es por lo cual pensamos y sentimos. Distingue tres clases de almas: el alma racional, el alma sensible y el alma vegetativa. Eso ya es un estudio aparte, ¿no? Entonces, estos tres representantes de la psicología tomaban muy en cuenta lo que es el alma del hombre o del ser humano. Más adelante vamos a ir viendo cómo se fue desarrollando estos conocimientos. Ahora vamos a ver el periodo científico, el segundo periodo del desarrollo de la psicología. En el periodo científico, la psicología nace como ciencia en 1879. En ese año, con la creación del primer laboratorio de psicología experimental por el filósofo y psicólogo Wilhelm Wundt. Entonces, ya en ese año, 1879, nace como una ciencia, la psicología, en la Universidad de Leipzig, Alemania. Es un referente histórico que marca el surgimiento de la psicología como una rama separada de la filosofía. Ya a partir de este año se separa la psicología de la filosofía. Y entonces está marcado este año como el inicio, ¿no? El inicio del surgimiento de la psicología. Se podría pensar que es una ciencia relativamente joven. Sin embargo, las preguntas que hoy llamaríamos psicológicas han existido desde hace muchos siglos, hechas generalmente por filósofos, médicos, teólogos. Por ejemplo, ¿qué es la memoria? ¿Cómo conocemos el mundo? ¿Cuál es el tipo de temperamento de una persona? ¿Por qué los seres humanos se comportan de determinada manera y no de otra? Estas preguntas dice que han surgido ya en épocas de la Edad Media, en épocas antiguas, ¿no? Pero ya cuando la psicología se volvió ciencia, han podido encontrar las respuestas a estas preguntas y muchas otras, porque ha habido diferentes estudios para realizar al ser humano. A partir de este momento del año 1879, aparecieron diversas escuelas psicológicas en las cuales Wundt, James Watson, Piaget, Skinner, Freud, Jung y muchos más son representantes del siglo XIX y siglo XX. ¿Ya? Entonces tenemos hasta ahí dos etapas muy importantes de la evolución de la psicología. Una etapa precientífica o periodo precientífico y el otro periodo científico. Ahora vamos a ver la definición de la psicología. Como en todas las ciencias, la definición de psicología ha ido cambiando a través del tiempo y el avance de investigación y la actividad interdisciplinar. Ha ido cambiando a través del tiempo, ¿no? Actualmente se define a la psicología como ciencia que estudia los procesos psíquicos, los cuales se manifiestan a través de la conducta o el comportamiento en relación con su ambiente biopsicosocial cultural. Entonces tenemos, la psicología es una ciencia que estudia los procesos psíquicos,
los cuales se manifiestan a través de la conducta o el comportamiento. ¿De quién? Del ser humano, en relación con su ambiente biopsicológico, psicosocial, cultural. Entonces, el ambiente, el contexto que nos rodea, tiene mucho que ver con nuestra conducta y nuestro comportamiento. Por eso somos tan diferentes. Cada uno de nosotros es diferente al otro en su manera de comportamiento, de conducta. Por eso también existen lo que son los indigentes, existen lo que son los alcohólicos, aquellas personas que tienen trastornos mentales. También surgen lo que son las personas psicópatas, y son personas con diferentes formas de conducta y comportamiento, muy extremas. ¿Qué es la conducta? La conducta etimológicamente proviene del latín conducere, que significa guiar, dirigir. Es así que la conducta se refería al acto de guiar o dirigir a alguien. Es el actuar o reaccionar de un ser humano ante cualquier estímulo del contexto. Nuestra forma de actuar, ¿no? Ya les decía que nosotros tenemos una actitud o conducta de acuerdo a nuestro contexto, a la crianza que hemos tenido en nuestro contexto, a los estímulos que nos han dado en la familia, especialmente. La conducta se puede observar y se manifiesta al exterior, es decir, que la persona manifiesta la conducta a través de su cuerpo, como por ejemplo, cuando corre, cuando baila, cuando ríe, cuando llora, cuando habla, cuando brinca, cuando juega, en diferentes situaciones, ¿no? Se manifiesta. Entonces la persona manifiesta la conducta a través de su cuerpo. Consecuentemente, el psicólogo es el profesional que puede diagnosticar y tratar trastornos de salud que se manifiestan a través de síntomas de tipo mental, emocional o de conducta. ¿Ya? Entonces, el psicólogo es el que diagnostica, hace estudios, hace preguntas, hace test para diagnosticar y tratar los trastornos de salud que manifiestan a través de síntomas de tipo mental, tipo emocional o también de la conducta. Y a la vez ofrece asesoramiento psicológico en terapia individual o de grupo. Trabaja aplicando terapias a través de la palabra, dialogando, pero no trabaja con medicamentos. Eso es lo que hace un psicólogo. Es un profesional que puede diagnosticar, es decir, puede ver, puede observar a las personas que tienen algún trastorno de salud, que sea mental, emocional o de conducta, para así ofrecerles una terapia psicológica. Aquí vamos a ver algunos métodos y principales escuelas psicológicas. ¿Ya? Los métodos de la psicología. También tenemos principales escuelas psicológicas. Aquí vamos a poder ver el resumen o la síntesis. ¿Ya? Bien, vamos a ver hasta aquí, esta parte más, y luego les voy a dar otro video con la explicación de la segunda parte. Los métodos y principales escuelas psicológicas. ¿Qué métodos tenemos en la psicología? Los métodos son los procedimientos científicos que utiliza la psicología para el estudio de la conducta de manera objetiva y concreta. Los métodos principales son la observación. Ya les decía hace rato que los psicólogos observan, diagnostican, ¿no? Entonces, la observación, ¿qué permite? Permite describir la conducta del ser humano. Se considera la introspección y la extrospección.
¿Qué es la introspección? La introspección o exploración de uno mismo puede hacerse de forma natural, con la simple mirada interior que permite llegar al análisis espontáneo de las propias impresiones y de manera científica. Para que este método introspectivo sea científico, necesita desarrollarse de acuerdo a un plan y los resultados tienen que ser comparados a los obtenidos por otros investigadores. Esta forma de conocerse a uno mismo lo tiene que realizar un profesional, o sea, el psicólogo, ¿no? ¿Qué es la extrospección? Es la observación de los fenómenos psíquicos ocurridos en otras personas. Por la extrospección, los hechos no solamente deben ser observados, sino que requieren ser interpretados para comprenderlos y explicarlos. La extrospección puede ser directa e indirecta. También esto lo realiza un profesional de la psicología. Cuando es directa una extrospección cuando existe contacto inmediato del observador y el sujeto observado. Y es una extrospección indirecta cuando existe contacto inmediato a través de productos espirituales como el arte, la cultura y la religión. Entonces, en el estudio de la observación nos permite, dice, describir la conducta del ser humano a través de la introspección y la extrospección. La introspección es o exploración de uno mismo, trata de que el psicólogo nos ayude a nosotros a que nosotros mismos podamos observarnos, podamos analizarnos, reflexionar sobre una determinada conducta que tengamos, ¿no? Y en la extrospección, el psicólogo dice que hace o realiza ciertos estudios a otras personas, ya, pero por fuera, ¿no? Ya no de una manera más como la introspección que le va orientando a una persona. La introspección dice que es la observación de los fenómenos psíquicos ocurridos en otras personas. Los hechos no solamente deben ser observados, sino que requieren ser interpretados para comprenderlos y explicarlos. Es la observación que se hace de otras personas. Y luego tenemos aquí la experimentación, un concepto. Mediante la experimentación, este método se puede describir, modificar, hacer cuantificaciones precisas sobre la causa y efecto en el cambio del comportamiento humano y contrastar hipótesis. Experimentación, dice, ¿no? Se hacen una especie de observaciones, se hacen descripciones de cuál es la conducta, comportamiento de las personas. ¿Para qué? Para que más adelante se pueda modificar, ¿no? Modificar ese comportamiento de esa persona. También tenemos otro término que dice métodos correlacionales psicometría. Se basa en el empleo de test o pruebas psicológicas, el comportamiento que mediante test se desencadena, se registra con objetividad para luego poderlo evaluar estadísticamente, poniéndolo en relación con normas o patrones de referencia. Aquí se basa, dice que en los métodos correlacionales psicometría van haciendo diferentes pruebas o diferentes preguntas, diferentes test a las personas que vemos un tipo de comportamiento diferente, ¿no? Y que se quiere abordar una terapia. Entonces, para eso primero se va a recurrir a la observación, a las pruebas psicológicas, al test, para luego intervenir con una terapia. Hasta aquí entonces sería una primera parte de este tema. Y ya más adelante les voy a enviar la segunda parte para finalizar este tema.
¿ya?